¿Cómo está, amada iglesia? Dios los bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo sobre el monte de la economía, ¿sí? O el monte de las finanzas. Pero lo vamos a estar haciendo desde una mirada bíblica. Digo desde una mirada bíblica porque sin duda todos tenemos nuestras propias ideas sobre el dinero. Es decir, todos tenemos una relación con el dinero muy personal. Inclusive esta relación puede ser hasta más personal que la relación que tenemos a veces con nuestro Señor. Y cuando hablamos de dinero, yo sé que es un tema sensible, ¿sí? Porque muchas veces es necesario que se rompan algunos paradigmas, ¿no? Algunas estructuras mentales que podemos llegar a tener en cuanto a la relación, ¿no? O en cuanto a las creencias que tenemos sobre la economía, las finanzas en general. Había hace unos años atrás un paradigma dentro de la iglesia, ¿no? Donde se predicaba o se decía que para servir a Dios había que dejarlo todo, había que dejar los negocios, tenías que renunciar a la fábrica, había que dejar todo tipo de especulación terrenal, ¿no? Y olvídate de ir a la universidad y de estudiar porque todo eso pertenecía al mundo, era de Satanás. Hoy, gracias a Dios, ese paradigma ya no está tan vigente, ¿no? Hoy, por la luz que el Señor nos ha dado, entendemos que en esos lugares es donde debemos estar y donde debemos ser luz, que no hace falta renunciar, ¿no? A veces a ningún tipo de lugar, sino pedirle al Señor que nos ayude a hacer luz justamente en estos lugares. Y cuando hablamos de la economía o de la relación que nosotros tenemos con el dinero, ¿no? Vamos a ver 5 tipos de perfiles, ¿no? 5 tipos de personas. Puede ser que en alguno de ellos vos te sientas identificado. En primer lugar tenemos al ahorrativo, ¿sí? Ese es el perfil del ahorrativo. El ahorrativo suele ser una persona que es previsora, ¿no? Es decir, que tiene cierto cuidado con su dinero. Suele ser muy ordenado también, ¿no? El ahorrativo es aquel que no gasta de más y que sabe decir que no a los impulsos, esos deseos de gastar, ¿no? Entiende bien la diferencia entre un deseo y una necesidad. Entonces, el ahorrativo suele hacer gastos precisos. Pero en este perfil también se corre un peligro, ¿no? Es que el ahorro se vuelve casi un ídolo y sentimos una seguridad, ¿no? Que ya no está puesta en Dios, sino en ese colchón financiero, en ese dinerito que tenemos a veces guardado, ¿no? Ese es uno de los peligros que puede llegar a correr aquel que tiene el perfil de ahorrativo. En segundo lugar tenemos al derrochador, totalmente opuesto, ¿no? Este es el que gasta lo que tiene, inclusive gasta lo que no tiene. Gasta inclusive, ya tiene el sueldo de acá a 3 meses, ya lo tiene invertido o gastado o endeudado, ¿no? O sea, muchas veces el derrochador es el que compra, ¿no? Para calmar esos vacíos emocionales, ¿no? Eh, y esto es un tema que también tiene que ser visto y corregido, ¿no? Y llevado a la presencia de Dios para poder tener un orden en nuestras finanzas. Ahora, el derrochador puede llegar a correr un peligro, ¿no? El peligro de confundir la fe con la imprudencia, es decir, en gastar desmedidamente, sin tener ningún tipo de control y usar la famosa frase Dios proveerá, ¿no? Pero en realidad está actuando de manera imprudente. En tercer lugar tenemos el avaro o el acumulador. Esta es la persona que no disfruta, no comparte, ¿viste? No se toma un helado el tipo, no suelta, tiene mucho, pero siempre está viviendo como si tuviera poco o le faltara. ¿Cuál es el peligro del acumulador? Bueno, ¿no? A veces el acumular da cierto sentido de seguridad, ¿no? Y cree que por acumular más, eso le dará mucha más paz, ¿no? Y a veces, a mayor volumen, solo hay mayor ansiedad, ¿no? Recordamos que la Biblia dice, necio, esta noche vienen por tu alma, ¿no? En esa famosa historia. En cuarto lugar tenemos al controlador. Este es un perfil también, ¿no? O el monopolizador, podríamos decirlo. Es aquel que necesita dominar a través del dinero. Y en el perfil de este tipo de personas, ¿sí? Vemos que usa el dinero como una herramienta de poder, ¿sí? El dinero le da ese poder para poder controlar personas, para poder controlar
relaciones, ¿sí? Para poder tomar decisiones. El controlador o la controladora es aquella persona que le teme a la independencia económica del otro. Y el peligro, ¿no? de ser una persona con esta característica es que el dinero deja de ser un recurso, ¿no? Y pasa a ser un fin. El dinero es el fin porque es aquel que se puede utilizar como un instrumento de dominio sobre la otra persona, ¿no? Y en quinto lugar tenemos al mayordomo del reino. Este es el modelo bíblico, este es el perfil en el que todos deberíamos ir, ¿no? Entrando paso a paso. El mayordomo del reino es aquel que reconoce en primer lugar que nada es suyo, ¿sí? Todo lo que tiene es de Dios. El mayordomo del reino también es aquel que administra con sabiduría, con generosidad y con propósito. Mira, las características principales pueden ser las siguientes. El mayordomo del reino da con gozo, ahorra con fe, gasta, por supuesto, con responsabilidad, invierte con visión y comparte con amor. Puede que vos te sientas identificado con algunos de estos perfiles, que digas, bueno, yo me encuentro en esta categoría, ¿no? Ahora, más allá de la categoría en la que vos te puedas encontrar, yo estoy seguro que si estás escuchando esta grabación es porque hay algo que tenemos en común. Todos tenemos alguna preocupación económica. Puede ser una boleta con aumento, puede ser una receta médica, ¿no? Que se te salió del presupuesto, una deuda que apareció de repente, la necesidad de un aumento en tus ingresos, el alquiler, un trabajo, algo que se rompió en la casa y es de urgencia, no puede esperar, y todo eso te genera una preocupación importante. Es algo que nos atraviesa a todos. Ahora, lo que tenemos que entender que hace mucho tiempo el dinero dejó de ser un bien transaccional, ¿sí? Es decir, yo te doy mi fuerza de trabajo, te doy mi capacidad intelectual, ¿no? O te brindo un servicio, podría ser, ¿no? Te brindo un servicio, una producción, y a cambio de eso recibo un pago. Hace mucho tiempo el dinero dejó de ser solo un bien transaccional. Ahora pasó a ser un bien también relacional. Mateo 6:21 dice lo siguiente: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mirá si no es relacional. O sea, no es solo una cuestión de producción. Nuestras finanzas también definen muchas veces nuestras relaciones, ¿no? Con el dinero se pueden construir relaciones, se pueden construir puentes, podemos conectarnos con otros. El dinero muchas veces también abre puertas. Y hay un detalle bien interesante en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Un versículo muy conocido, mira, lo vamos a leer. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este versículo nos muestra este tema bien claro. El dinero no es solo transaccional, sino que también es un bien relacional. Mirá, te lo repaso. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, relacional, y tenían en común todas las cosas. Otra vez, relacional. Nos está hablando de las relaciones. Y vendían sus propiedades y sus bienes, ¿no? Ahí vemos el bien transaccional. Vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otra vez volvemos a lo relacional. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, volvemos a lo relacional, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Entonces, resumiendo esta primera parte, el dinero no es solo un bien transaccional, sino que es un bien relacional. Y si es un bien relacional, es importante que nosotros oremos por nuestra economía. Es importante que vos ores y ayunes por la economía de tu casa, de tu familia y también de tu iglesia local. Y entendemos que el tema de la economía muchas veces es representado como un monte, ¿sí? Un monte que también debe ser conquistado por la iglesia de Jesucristo, el monte de la economía. Pero a ver, ojo, la palabra aramea que Jesús
usó para referirse al dinero, muchos las conocemos, es mamón. ¿Sí? Jesús usa este término en Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a mamón o a Dios y a las riquezas. Fíjense que Jesús lo compara con un Dios falso. ¿Por qué? Porque justamente el dinero da esa falsa seguridad. Y a veces por querer conquistar este monte o subir de peldaño económico, ¿no? Podemos convertirnos en esclavos del dinero. Ojo, porque muchas veces puede suceder esto. Ahora, no vamos a negar lo que Salomón también nos dice en el libro de Eclesiastés, ¿no? Que el dinero es bueno para todos. Pero el problema, ¿no? Está justamente en poner nuestra confianza en las riquezas. Nosotros no tenemos que poner nuestra confianza en las riquezas, sino en el Dios que da la capacidad para generarlas. Entonces, yo sé que muchos sienten la necesidad de tener que avanzar y de subir en este monte de la economía. Mirad lo que dice Deuteronomio 7, versículo 1 y 2. Dice así, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores que tú y más poderosas que tú. Esto es importante, ¿sí? Porque el Señor nos está diciendo, ok, lo primero que tenés que reconocer es que estas naciones son más poderosas que vos. Es decir, con tus propias fuerzas no las vas a derrotar. Por eso aclara en el versículo 2, de Deuteronomio 7:2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, este versículo nos muestra que Dios quiere entregarnos estos 7 montes, estas 7 esferas de poder. Están representadas, por supuesto, por el monte de gobierno, el monte de la educación, el monte de la economía, el monte de la familia, el monte de la religión y el monte de las artes y el entretenimiento. Estos montes, por supuesto, están representados por estos 7 enemigos, ¿no? Son 7 enemigos de la iglesia: el Eteo, el Jereseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. Apocalipsis también nos habla de esto en el Nuevo Testamento. Te lo voy a leer, mira. Apocalipsis 17:9. Para entender esto hace falta sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales está sentada la iglesia y también representan a 7 reyes. Ok, para entender esto, mira, es importante entender también lo siguiente. Mira, cuando nació Moisés, ¿sí? Faraón decretó la muerte de todo bebé varón que naciera. Hoy no hay un faraón, por supuesto, pero las leyes como la ley de aborto sigue matando niños en el vientre. Cuando nació Jesús, Herodes mandó a matar a todos los niños que nacieron durante ese periodo. Hoy Herodes no está, pero se sigue matando niños. Faraón no está, Herodes no existe, pero el espíritu que opera en la matanza de niños sigue trabajando a través de las leyes gubernamentales. Ahora, entendamos esto, estas 7 naciones ya no existen, pero son la representación de una verdad espiritual que Dios nos quiere mostrar, una verdad espiritual de un gobierno. Por eso es importante que nosotros oremos por nuestra economía y que cubramos nuestra economía. Pablo lo decía, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra principados espirituales. Y quizás vos te estés preguntando, ok, pastor, ahora entiendo cuál es entonces el enemigo que se sienta sobre este monte de la economía, ¿no? Entiendo que es un enemigo espiritual. Pero ¿cuál es específicamente entre estos 7 que acabamos de nombrar? Muy bien, el cananeo, para que entendamos esto, el cananeo era un pueblo enemigo, ¿sí? de Dios. Y cananeo se puede traducir como comerciante o mercader. Los cananeos eran pueblos que conquistaban otros lugares, pero no eran bárbaros, no conquistaban cualquier pueblo. Ellos conquistaban lugares estratégicos, por donde pasaba todo el comercio del mundo antiguo. Ellos eran los que, una vez conquistado, subían los impuestos,
manejaban la mercadería de los caminos, de las rutas, de las ciudades que tenían puertos. Entonces eran los encargados de dominar y controlar todo el comercio internacional en la antigüedad. Por eso el Señor nombra en Deuteronomio 7.1 al cananeo, porque es el que tiene el control sobre este monte espiritual. Entonces tu bendición no es solo una cuestión de fuerza de trabajo o de estrategias, también es un área de batalla que debe ser conquistada con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que seas prosperado, porque él sabe que tu prosperidad puede hacer una gran diferencia en el avance del reino de Dios. Por lo tanto, hay oposición en este monte. La Biblia nos dice que Dios en los últimos tiempos realizará una transferencia de riquezas a su iglesia. Y yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Y como Dios es justo, esa transferencia tiene el propósito de que disfrutes, por supuesto, de que no le falte a los tuyos, pero también el propósito de hacer avanzar su reino. El propósito principal es que su iglesia brille sobre estos montes. Ahora, donde hay solo deseos egoístas, donde no hay propósito eterno, no hay abundancia, por eso Dios nos prueba. Mateo 25:23. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Has sido fiel en lo poco? Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Es decir, que Dios quiere llevarnos a mucho más como iglesia. Mirá lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61, cuando se describe la tarea ministerial, ¿no? Se nos dice que somos enviados a predicar las buenas nuevas a los abatidos, se nos dice que debemos vendar a los quebrantados de corazón, que debemos publicar la libertad a los cautivos, la apertura de cárceles espirituales y anunciar el año agradable del Señor. Y como iglesia es una tarea que hemos realizado, que realizamos y sin duda seguiremos realizando. Pero no dice solo eso, sino que también amplía la tarea y la visión. Y como iglesia quizá nos hemos quedado solo en esta primera parte, pero si seguimos leyendo y vamos hasta el versículo 4, Isaías 61:4, mirad lo que dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Comerán de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Ahora, para reedificar, para levantar, para restaurar, para tener gente activa en los negocios, es decir, labradores y viñadores, por supuesto que necesitamos de la bendición de Dios, necesitamos de una finanza estable, necesitamos de esas riquezas que Dios promete en su palabra. Y el Señor promete entregarnos las naciones, dice pueblos. ¿Para qué? Para que su iglesia brille en la sociedad, para que su iglesia brille en la cultura, para que su iglesia brille en los negocios. Isaías 65, mirá, 65, dice: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y quizás vos estés pensando y digan: no, bueno, yo soy, pero esto es solo para Cristo, pertenece al Antiguo Testamento. Lucas 12:32 dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Segunda de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que abunden en toda buena obra. Hechos 4:34, dice: no había entre ellos ningún necesitado. Y podría seguir con el Nuevo Testamento. Mira, si nosotros prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que hay ministerios y hay ministros que transforman la economía de una ciudad. Es decir, cuando llegan a un pueblo, la iglesia, o a una aldea o a una ciudad, todo es transformado. ¿Por qué? Porque ese lugar recibe justamente el impacto del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó
a establecer su reino aquí en la tierra. Y la pregunta que surge, o quizás vos te estés haciendo, ok, ¿y cómo va a suceder esto? Yo quiero ser parte, ¿no? Quiero recibir esas bendiciones. Quiero avanzar en el monte de la economía. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, debes entender que la relación con el dinero no es solo transaccional, dejó de serlo hace mucho tiempo, ¿no? Sino que también es relacional. Entonces, aumenta tu relación, tu intimidad con Cristo, pero también procura tener buenas relaciones con las personas. En segundo lugar, dale a tus finanzas un propósito mayor. No lo utilices solo para satisfacer tus necesidades. Pedile al Señor que en oración amplíe tu visión y que te dé una mentalidad de reino. Y en tercer lugar, es muy interesante lo que se nos dice en Segunda de Crónicas 20:20. Te lo voy a leer, mira. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. ¿Cuál es el punto de anclaje en este versículo? Creer. Crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. La Biblia tiene mucho que decir y que enseñarnos en cuanto a la economía, en cuanto a este monte. Si vamos, por ejemplo, a Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a encontrar que el profeta Elías, ¿sí?, hizo un milagro tremendo a la viuda de Sarepta, multiplicó la harina y el aceite en abundancia en tiempos de crisis. Santiago capítulo 5 también se nos dice que el profeta Elías oró y no llovió por 3 años sobre la tierra. Esto evidentemente afectaba la riqueza, ¿no? Porque la riqueza de esos lugares provenía de la cosecha, y si no llovía, obviamente las vacas se morían, el pasto no crecía, la tierra no daba su fruto. Pero luego dice que oró y volvió a llover sobre ese lugar, ¿no?, trayendo mucha prosperidad. Ahora, el profeta Eliseos, Segunda de Reyes capítulo 4, ¿no?, nos habla de la viuda del aceite, esa multiplicación sobrenatural con la cual esta mujer pudo pagar las deudas. Ni hablar de la multiplicación de los 20 panes y la alimentación a los 100 hombres a través del profeta Eliseo también. Segunda de Reyes capítulo 6 nos habla de el hacha que flota, ¿no? Esto nos habla de la recuperación de la herramienta de trabajo. Si lees completo la historia de Samuel, te vas a encontrar que durante su liderazgo Israel tuvo estabilidad económica en toda la nación. Acabamos de leer al profeta Isaías y la transferencia de las riquezas al pueblo de Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 33, habla de compra de campos en tiempos de crisis. O sea, eso nos habla de la profecía de una restauración económica, y ni hablar de Ageos, de Malaquías, de Sofonías. Ahora, ya para terminar, ¿qué pasó con esto?, ¿no? Se habló mucho de la doctrina de la prosperidad y esto trajo mucha manipulación a la iglesia. Mirá lo que dice Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Nos está hablando del profeta Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Balaam fue profeta de Dios, ¿no? O sea, no es que era un falso profeta, sino que la Biblia nos dice que su error, ¿sí?, es que él hacía todo por dinero y profetizaba según lo que podía lucrar. Entonces, con la doctrina de la prosperidad ha pasado esto. Muchos falsos profetas de la prosperidad han aparecido. Pero nosotros acabamos de ver lo que Dios promete en su palabra. Acabamos de leerlo. Ahora, cuando pensamos por ejemplo, en Balaam, vemos que el objeto de deseo de Balaam era el dinero y no Dios. Balaam amó más la recompensa que la relación. Tenía un don, por supuesto, pero faltaba carácter. Escuchaba a Dios, pero amaba al dinero. Él nunca perdió el don de la profecía, pero perdió algo mucho más importante. Perdió el temor a Dios. Entonces yo quiero decirte que creo firmemente que Dios quiere transferir esas bendiciones a su iglesia para hacer luz en los últimos tiempos. Pero también quiero decirte que ese monte tiene oposición. Y te animo
a que puedas ayunar, a que puedas orar por tu economía. Y mi deseo es que puedas seguir subiendo, seguir creciendo en esta área, pero sin caer en el error de Balaam y poniendo tu confianza en el Dios que da la capacidad para hacer las riquezas. Dios te bendiga.